Hola amigos, hoy hablaremos de los planes de emergencia. Antes de empezar a elaborar un plan de emergencia tenemos que tener claras algunas cosas, la forma de trabajar, y en este video voy a explicarles en el fondo cómo se tiene que operar, cómo se tiene que trabajar para poder crear, elaborar un plan de emergencia que satisfaga las necesidades de cada organización, ¿ya? Antes de comenzar a elaborar un plan de emergencia, primero tenemos que entender cuáles son sus objetivos. Primero tenemos el objetivo general de un plan de emergencia, que es establecer, organizar, estructurar e implementar un protocolo para proteger eficazmente la vida ante situaciones de emergencia y también proteger todo el entorno también de la organización, ¿ok? Ese es el objetivo general, vale decir, realizar todas las actividades necesarias para definirlas, para poder proteger eficazmente la vida en situaciones de emergencia, ya sean de origen natural, de origen técnico, de origen antrópico, que en un momento yo les explicaré de qué se trata eso. Después hay objetivos que son específicos, ¿ya? Primero, un objetivo específico es diseñar estrategias necesarias para que la empresa responda de manera adecuada ante una situación de emergencia. La empresa o la comunidad, dependiendo a quién esté dirigido. Enseguida, tenemos por objetivo específico minimizar el tiempo de reacción, ¿ya? Esto es muy importante porque en la medida que prolonguemos el tiempo de reacción, las personas van a estar en mayor contacto, por más tiempo, con potenciales peligros que eventualmente puedan dañar su salud, su integridad física. También otro objetivo específico es crear la brigada de emergencia, por supuesto. Este ente tan importante, brigada de emergencia, comité de emergencia, como ustedes lo quieran llamar, este comité, este grupo tan importante que es el que lidera la emergencia en el momento que ésta se presenta. Esos son básicamente los objetivos específicos. Enseguida, para trabajar, para elaborar un plan de emergencia, tenemos que realizar una serie de pasos antes de ponernos a redactar el documento, ¿eh? Muchas veces nosotros descargamos un formato y hacemos algunos cambios y ahí completamos el plan de emergencia. Pero esto es algo erróneo debido a que por un mal trabajo en la elaboración del plan de emergencia, eventualmente podría redundar en que este documento quede mal hecho y finalmente no se cumpla con el objetivo, que es minimizar las lesiones, que es proteger al trabajador en situaciones de emergencia. Lo primero que tenemos que hacer, antes de pensar a redactar, insisto, es hacer un análisis de vulnerabilidad, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Primero, de determinar cuáles son las amenazas que eventualmente se pueden dar en un determinado lugar, en una determinada empresa, ¿ya? Estas amenazas pueden ser de origen natural, terremotos, tsunamis, rayos, por ejemplo, que caen, que produzcan, por ejemplo, un incendio, o cualquier cosa de origen natural, una inundación, por ejemplo. Todo eso son amenazas de origen natural. La idea es confeccionar un listado de todas las posibles amenazas de origen natural para después evaluar qué tan probable es que éstas se materialicen y ocurran efectivamente y poder determinar cuáles son las actividades que tenemos que realizar para proteger a los trabajadores o a las personas en este tipo de situaciones. También existen las amenazas de origen técnico. Estas amenazas son aquellas que tienen que ver con el proceso propiamente tal de la empresa, por ejemplo, una fuga de gas o de algún químico, o por ejemplo algún incendio a propósito también de una fuga de algún elemento combustible, o bien por alguna falla eléctrica, etc. Todo lo que tiene que ver con los procesos de la empresa propiamente tal, las emergencias que se originan a propósito de eso se llaman emergencias de origen técnico o tecnológico. Y en tercera categoría tenemos también las amenazas de origen antrópico, de origen social. Estas amenazas tienen que ver con el entorno de la empresa, por ejemplo, o del lugar específico para el cual estamos creando este plan de emergencia. Como por ejemplo atentados terroristas, situaciones donde hay actos de vandalismo, por ejemplo, algún hecho delincuencial. Esto no lo tenemos que dejar fuera de nuestro plan de emergencia porque tenemos que definir las actividades necesarias para proteger a las personas en este tipo de situaciones igual. Entonces, esas son todas las amenazas, las de origen natural, las de origen técnico, las de origen antrópico. Cada una de ellas deberíamos incorporarla en nuestro análisis de vulnerabilidad.
un paréntesis, el siguiente video vamos a explicar específicamente cómo se realiza el análisis de vulnerabilidad a través de una matriz de vulnerabilidad, que es un poco más complejo y necesitamos un poco más de tiempo. Pero por ahora, digamos que los eventos que son más probables que ocurran, ustedes lo van a incorporar en su plan de emergencia. Además, en esta etapa de análisis de vulnerabilidad vamos a determinar quiénes son los elementos que tenemos bajo riesgo, personas, equipos, infraestructura, etc., para poder determinar cuáles son las actividades que vamos a realizar. Y por último, tenemos que determinar cuáles son, en el fondo, las estrategias que vamos a seguir. Segundo paso para elaborar, o fase número 2 también podemos decirle, para elaborar un plan de emergencia antes de redactar, es la fase de organización. Nosotros vamos a definir una estructura de organización donde, por supuesto, que lo primero va a ser la gerencia, o por ejemplo, si es un plan de emergencia a nivel comunitario, una alcaldía, por ejemplo, una gobernación, quienes son los que nos van a proveer de los recursos necesarios para poder materializar nuestro plan de emergencia. Esa es la escala más elevada en cuanto a la jerarquía en nuestra organización dentro del plan. Pero enseguida vamos a tener una agrupación técnica que va a abordar directamente la emergencia, que también se le conoce como este comité de emergencia, esta brigada de emergencia, que son las personas que van a integrar este grupo selecto, que van a tener distintas funciones. Algunos, por ejemplo, van a actuar en situaciones de lesiones, aplicando primero auxilio, aplicando esta atención primaria. Otros van a responder ante situaciones de incendio, por ejemplo, una brigada específicamente que tenga mayores niveles de aprendizaje en cuanto a lo que es la extinción de incendio o amagar un incendio. Y también puede ser la parte comunicacional, las personas que van a tener alguna actividad relacionada con comunicar el momento adecuado donde se va a realizar, por ejemplo, una evacuación. Esa es la fase 2. Enseguida vendría una fase 3, que es específicamente la aplicación del plan, que tiene que ver con ya llevar la implementación a la práctica. Una vez que ya nosotros definimos las actividades, una vez que nosotros ya definimos las personas, los distintos niveles jerárquicos, una vez que ya definimos cómo vamos a actuar para cada tipo de amenaza, lo importante en cada tipo de amenaza es actuar antes, durante y después. Esto es muy importante que se recuerden. Antes son todas las actividades en las cuales nosotros preparamos nuestro entorno para la situación de emergencia, de modo de poder enfrentarla de manera adecuada. Eso es definir, por ejemplo, una zona de seguridad. Eso es ir chequeando permanentemente que las vías de evacuación estén despejadas. Es determinar algunas fuentes de peligro que, una, o puedan generar algún tipo de emergencia, o dos, en la situación de emergencia se puedan convertir en un factor de riesgo que puede incrementar el daño a la salud de los trabajadores o de las personas. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con planificar, con el antes de la emergencia. Durante la emergencia nosotros vamos a explicarle a las personas cómo son las acciones que ellos tienen que realizar mientras se desarrolla la emergencia, ¿ya? Por ejemplo, en un sismo, cuándo nos vamos a quedar en el lugar, cuándo vamos a evacuar el lugar, etc. Todo lo que se tiene que desarrollar antes de la emergencia. Y después es cómo vamos a enfrentar los posibles daños que eventualmente nos pueden generar esta situación de emergencia. Daños a la salud, realizando las atenciones primarias, comunicándonos con los centros o con los establecimientos de salud para que vengan a atender en una atención secundaria más profesional a las personas lesionadas, y también viendo los posibles daños estructurales que eventualmente se pudieran generar en nuestra empresa. En la fase de implementación, entonces, nosotros vamos a llevar a la práctica. Principalmente lo que tenemos que desarrollar acá es, por ejemplo, si nosotros identificamos alguna fuente de peligro en nuestra empresa o en la localidad donde estamos haciendo el plan de emergencia, corregir esas fuentes de peligro, despejar las vías de evacuación, instalar, por ejemplo, extintores, etc. Y además, en la parte de implementación tiene que ver con desarrollar las capacitaciones necesarias para que las personas tengan el conocimiento adecuado, tanto este grupo selecto, que tenemos que hacerles capacitación en primer auxilio, en respuesta ante situaciones de incendio, etc. En el tema de la evacuación, también explicarles también al trabajador cómo responder en cuanto a una evacuación, por dónde salir, cómo salir, etc., con qué ritmo salir, en qué velocidad. Y también capacitar a la gente
común y corriente, que quizás no va a tener ninguna función específica, sino que va a ser estas personas que tienen que obedecer las instrucciones de esta agrupación, también entregarles las capacitaciones básicas para que ellos puedan tener una respuesta rápida y eficiente. ¿Ok? Cuando ya hicimos todo este análisis que yo acabo de comentar acá, empezamos a redactar el plan de emergencia, ¿ya? Bueno, el plan de emergencia es un procedimiento, por ende tiene la misma estructura de un procedimiento cualquiera, ¿ya? Básicamente vamos a incorporarle algunos ingredientes, como por ejemplo, lo que tiene, que también tiene un procedimiento normal, objetivos, ¿ya? Que ya los mencionamos acá, los objetivos general, los objetivos específicos. Enseguida tiene un alcance, que en particular para el plan de emergencia es toda la organización. Porque todas las personas tienen que ver con el plan de emergencia, ya sea directa o indirectamente. Unos participando de manera activa, como por ejemplo en temas de primeros auxilios, como por ejemplo en temas de extinción de incendios, y otras personas probablemente van a tener la participación de simplemente obedecer las instrucciones que están determinadas en el plan de emergencia. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con el alcance. Enseguida vienen las responsabilidades, donde básicamente vamos a escribir la organización que nosotros definimos, vale decir, las responsabilidades que tiene la gerencia o el alto mando de la empresa o la comunidad en general. Enseguida vamos a definir las actividades que tiene, por supuesto, el Departamento de Prevención de Riesgo, el experto en prevención de riesgo. También vamos a definir las responsabilidades que tiene la brigada de emergencia y en general todas las responsabilidades que sean necesarias de acuerdo al análisis que nosotros hicimos. Después de las responsabilidades vienen las definiciones. Como nosotros queremos que este documento, este plan de emergencia, sea accesible para cualquier persona, evidentemente es que nosotros vamos a entregar este documento, pero para que sea entendible vamos a incorporar cualquier palabra que eventualmente no sea tan clara para cualquier persona. Y ahí, en el ítem de definiciones, vamos a poner, por ejemplo, las definiciones de peligro, de plan de emergencia, de vulnerabilidad y en general todas las definiciones que sean necesarias para el buen entendimiento del documento. ¿Ok? Después de las responsabilidades sería sumamente prudente definir específicamente la brigada de emergencia. Cómo se estructura, cuáles son sus actividades, cómo se van a comunicar, etc. Después de la brigada de emergencia vendría el desarrollo del plan de emergencia propiamente tal, que es donde nosotros vamos a detallar todas las actividades necesarias antes, durante y después de cada situación de emergencia específicamente. Por ejemplo, vamos a hablar de temblores o de terremotos, qué se hace antes, durante y después de los terremotos. Después incendios, antes, durante y después de los incendios y así sucesivamente. ¿Cuáles son las situaciones de emergencia que vamos a incorporar en el desarrollo del plan de emergencia? Específicamente las que obtuvimos en nuestro análisis de vulnerabilidad. Todas estas amenazas que son más probables que se materialicen son aquellas situaciones de emergencia que las vamos a incorporar en nuestro plan. Después del desarrollo del plan, sería súper adecuado que viniera el plano de evacuación, ¿ok? Entonces ahí vamos a hacer un croquis, vamos a dibujar, probablemente nos vamos a conseguir el plano de la empresa, vamos a quitar algunos elementos que no son útiles y vamos a poner, por ejemplo, dónde están ubicados los extintores, por dónde, cuál es el sentido de la evacuación de cada trabajador dependiendo de la ubicación que éste tenga, porque probablemente en una empresa grande unos trabajadores van a evacuar por una parte, otros trabajadores van a evacuar por otra parte. Entonces eso va a estar claramente definido en los planos. Paréntesis, estos planos tenemos que distribuirlos en toda la empresa para que el trabajador esté absolutamente claro por dónde evacuar. Y por último, posterior al plano de evacuación, vendrían los anexos, que son todos los documentos que apoyan la ejecución del plan de emergencia. En estos anexos vendrían, por ejemplo, listas de chequeos para evaluar cómo se encuentran las vías de evacuación, cómo se encuentra la instalación eléctrica, si encuentran, por ejemplo, fuentes de peligro que eventualmente en algún sismo puedan golpear o puedan dañar a algún trabajador, etc. Todos los documentos anexos, ¿ya? Bueno, chiquillos, nosotros nos preocupamos por realizar estas explicaciones que son simples. Claramente en 10 minutos de video no podemos dar una profundización muy al máximo, por eso que decidimos excluir el análisis de vulnerabilidad y en el siguiente video se va a cargar este análisis específicamente, que es un poco más complejo, un poco más técnico, ¿ok? Para los que quieran un formato de plan de emergencia, como siempre, escriban un comentario, solicítenlo, pónganle un me gusta a este video.
Y también podemos darle algún formato de un plano de evacuación y otras informaciones específicas de cómo se elabora un plan de emergencia. Bueno chiquillos, para mí es un placer nuevamente contactarme con ustedes. Espero que les haya quedado claro este video. Adiós.